A Dios porque nos permite una vez más en este domingo reunirnos para meditar en la bendita palabra de Dios. Agradecemos de todo corazón su apoyo, sus oraciones a los hermanos de la Iglesia de Cristo de aquí del Río. Les decimos que cualquier necesidad que se les tenga, si los podemos ayudar, pues cuenten con nosotros. Pero esperamos que todos estén bien y orar al Señor de que pronto pase este problema y podamos estar aquí juntos reunidos para adorar a nuestro Dios como Él nos lo demanda. Les voy a invitar a que me acompañen en los siguientes minutos. Abra su Biblia, por favor, en la primera carta a los Corintios. El tema lo hemos estado anunciando, la resurrección de Cristo. En el libro de Corintios, capítulo 15. Voy a leer del versículo 13 en delante. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 13 al 21. Dice así la palabra del Señor: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Acompáñenme por favor en una oración. Señor bendito y poderoso, invocamos y glorificamos tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, porque nos permites de nuevo principiar esta semana de una manera bonita y agradable. Gracias porque nos has cuidado, gracias porque nos has protegido. No hay daño dentro de tu pueblo, gracias a ti, al menos lo que nosotros sabemos. Pero pedimos humildemente que nos acompañes todos estos días, que estemos confiados en tu poder y en tu palabra, y que así como tú, Señor Santo, con el poder tuyo levantaste a tu Hijo de entre los muertos, aun cuando tenía ya 3 días, el mismo poder, Señor, nos levantará a nosotros un día y nos dará la fuerza y la fortaleza para vencer todos los problemas que podamos encontrar en nuestro camino. Pedimos por el presidente de esta nación, por el gobernador, por el alcalde, Señor, de Los Ángeles, Padre, para que los ayudes y puedan, Señor, ayudar a las personas que están en esta necesidad. Ayúdanos a todos, Padre, para confiar en tu bendita palabra. Pedimos nos acompañes de principio hasta el fin, y todo esto, Señor Santo, lo agradecemos y lo pedimos en el santo y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios, hermanos, sabemos que en su misericordia, decíamos la vez pasada, estaba todo planeado. Todo lo que pasó con Jesús y su crucifixión, todas las cosas que pasaron en aquel momento, estaba ya planeado, estaba profetizado. Pero la resurrección de Cristo es la continuación de la crucifixión. Dios siempre cumple sus planes y lo tiene todo a la perfección. Cuando vemos otra vez la muerte de Cristo, decimos, ¿cómo es posible que las personas, aún los religiosos, pudieran tratar a Jesús de esa manera? Uno dice, está bien los paganos, está bien los romanos, pero uno pensaría, ¿qué sucede con el pueblo de Dios? La Biblia dice, hermanos, que Roma gobernaba en ese entonces. Muchas escuelas todavía estudian el derecho romano. En una ocasión Pablo usó sus derechos como ciudadano romano y dijo, ok, si me van a golpear antes, entonces yo tengo derechos. Y dice muy claro que el tribuno se asustó porque habían mandado a golpear a Pablo sin antes interrogarlo. Pero a Jesús Pilato lo interrogó y lo encontró inocente y aún así lo mandó a azotar. Esto significa que no había justicia. Pero ¿qué decir del pueblo de Dios? ¿Qué decir de los líderes del pueblo? Los sacerdotes, Anás y Caifás, los sumos sacerdotes, los sacerdotes, el Sanedrín, los escribas, los fariseos, los abogados de la ley. Ellos estaban peor porque aún así no hubo justicia. Pero ya el profeta Isaías lo había dicho. En el capítulo 53 de Isaías dice que a Jesús no se le hizo justicia. Es triste pensar cómo dentro del pueblo de Dios pudiera haber tanta maldad.
Uno decíamos esperaba eso de los paganos, pero no dentro del pueblo de Dios. La Escritura, hermanos, nos dice que el Señor Jesús pensaba que Él pues tenía que pasar por este momento tan amargo, pero sabía que de alguna manera su resurrección tendría la recompensa para aquellas personas que le asesinaron. Si usted conoce un poco la historia, nos dice que ha habido muchos hombres en esta tierra que han muerto de manera trágica. Todos sabemos, por ejemplo, del emperador romano Julio César, Emiliano Zapata, el gran proclamador de la libertad en esta nación, Abraham Lincoln. A muchos hombres poderosos han muerto asesinados de una manera brutal, por decir así, y a veces de sus propios seguidores. Y uno dice, ¿cómo es posible que haya tanta maldad? Si Jesús nunca hizo daño, nunca hizo mal, nunca pecó, ¿por qué su propio pueblo lo asesinó? Pero tenemos que verlo de la manera espiritual. Físicamente no hubo justicia. Físicamente simplemente fue ilógico, fue irrazonable lo que le pasó al Señor Jesús. En esta nación y en muchas naciones, aún los peores criminales tienen defensores públicos. Y si por alguna razón se han equivocado en el juicio, entonces piden una revisión del caso. Y cuando las personas han cometido errores, los dejan en libertad, porque dice, violaron sus derechos. Y en el caso de Jesús, violaron todos sus derechos, pero no había tribunal humano al cual acudir. Los babilonios, los asirios y los romanos habían perfeccionado el uso de la crucifixión. Este tipo de castigo lo aplicaban a los peores criminales, como una muestra para decir, si quieres rebelarte en contra de Roma, esto va a ser el pago. Y acuérdense que tenían por costumbre ahí en la cruz poner el título, la razón por la cual habían sido asesinados o castigados de esa manera. Y usted sabe que el crimen de Cristo fue decir que Él era el rey de los judíos. ¿Cómo podemos juntar lo que Dios tenía planeado, lo que Dios había profetizado, con la conducta humana? Por eso cuando nosotros queremos entender las cosas de Dios, no las vamos a entender jamás desde el punto de vista humano. Las vamos a entender solamente desde el punto de vista espiritual. La muerte de Cristo, decíamos, fue algo que fue difícil de entender. Usted recuerda que cuando Dios manda a Felipe a ayudarle a un hombre que iba leyendo al profeta Isaías, un hombre etíope que había hecho un gran viaje a Jerusalén. Estoy buscando en Hechos capítulo 8, usted lo conoce, cuando este hombre regresaba a su país y leía el libro del profeta Isaías. Dice Isaías capítulo 8, voy a leer del versículo 32 en delante. Dice, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le respondió: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Este hombre era un hombre religioso, había venido a adorar a Jerusalén, y regresaba en su carro, en su carruaje, un hombre importante, leyendo el pasaje de Isaías 53, acerca de los sufrimientos de Cristo, y le daba vueltas y vueltas y vueltas, y decía: no puedo entenderlo. Y es cuando Felipe llega y le pregunta: ¿entiende lo que está leyendo? Y le dice: no, a menos que alguien me lo explique. No sé si el eunuco, después que Felipe le explicó, lo entendió, porque yo tampoco lo entiendo aún todavía.
¿Cómo era posible que Jesús sufriera de esa manera? Los judíos pensaban algunos que cuando leían Isaías 53 se refería a los sufrimientos del pueblo de Israel. Ellos jamás pensaron que podía aplicarse a Jesús el Mesías, porque obviamente ellos esperaban un Mesías poderoso, no un Mesías débil, no un Mesías indefenso que no se pudo defender de Roma. Pero ese era el plan de Dios. Dios aún tiene que abandonarlo. Todos lo abandonan, todos están lejos de Él. Su mismo Padre tiene que abandonarlo. Y decíamos otra vez que el único crimen que Jesús cometió fue decir la verdad. A muchas personas les incomoda que les digamos la verdad, más en cuestiones religiosas. Pero en realidad la verdad es lo que nos hará libres, es lo que Jesús dijo en Juan 8, 31 y 36. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y luego dice, si el Hijo os libertare, seréis, Él lo dice, verdaderamente libres. Hasta que la gente entiende que Jesús es el Señor, el Salvador, es cuando va a ser libre de verdad. La gente pretende ser libre, pero en realidad no lo es. Proverbios 12, 17 dice que el que habla verdad, habla justicia. Proverbios 23, 23 también dice, compra la verdad y no la vendas. La verdad es lo único más valioso que hay en este mundo, y el Señor Jesús murió por la verdad. Todos entendemos de nuevo que ya estaba todo escrito, pero aún así Jesús, cuando no le creyeron, Él predicó la verdad, pero ese fue su único crimen que Él cometió. La resurrección de Cristo ya estaba profetizada. Los libros del Antiguo Testamento, de una forma o de otra, directa o indirecta, mencionaban acerca de la muerte y la resurrección de Jesús. Yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero el Salmo 16 es uno de los más conocidos. Vamos a leerlo, por favor. Salmo 16 dice, por ejemplo, en el versículo 9 y 10, Salmo 16, 9 y 10, dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Es un salmo profético acerca de Cristo. Mi carne también reposará confiadamente. Y dice el 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Jesús murió, es cierto, pero su cuerpo no se echó a perder, se mantuvo intacto. Desde el día que lo pusieron en el sepulcro hasta el domingo en la mañana, no había entrado en él corrupción. Pero lo más bello e importante dice que su alma no podía quedarse en el Hades. El Hades es el lugar de los muertos. Cuando usted muere, cuando yo muera, voy a ir al Hades. El Hades es, por decir así, la sala de espera para el cielo o para el infierno. Y el Señor Jesús entró ahí. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículos 18 y 19. Apocalipsis 1, 18 y 19, dice Jesús, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Sí, Jesús murió. Acuérdense que muerte significa separación. Pero el que murió no fue Dios. El que murió fue la carne, el hombre, la tierra. Igual cuando usted y yo muéramos, en realidad no moriremos porque somos eternos. Lo que muere es la tierra. Pero si muerte significa separación, Jesús fue separado. Su cuerpo se quedó en la tumba y su alma se fue al Hades. Pero él lo dice con esa autoridad que solamente él tiene. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Y para qué las tiene? Para que usted y yo cuando muéramos podamos salir. Es bonito entonces entender que Dios tenía todo profetizado. No había forma de que Cristo se quedara en la tumba. El profeta Oseas, que es uno de los profetas pequeñitos, pero dice también en el capítulo 6, versículos 1 y 2, Oseas 1 y 2, dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él.
Aquí lo está aplicando a Jesús. Resucitará, dice, al tercer día. Si usted lo quiere leer en casa, el Salmo 89, del 1 en delante, también habla de la resurrección de Jesús. Job, ¿se acuerdan? 19:25, cuando él está pasando por su aflicción, dice muy claro: yo sé que mi Redentor vive, dice, y le veré con estos mis ojos, dice Job, yo lo voy a ver. Jesús habló también muchas veces de su resurrección usando figuras. Usted las puede también leer en casa. Juan capítulo 12, verso 24, Jesús dijo: si el grano de trigo no muere y cae a tierra, no llevará fruto. Era una enseñanza con respecto a lo que pasaría con Jesús. Él tenía que morir. Mateo 12:40 también dice Jesús: así como Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días y 3 noches, también el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra. Pero también Juan capítulo 2, del 1 en delante, dice Jesús: destruir este templo, le dice a los judíos, y en 3 días lo reedificaré. La gente le entendió mal. Pensaban que él hablaba del templo que Herodes había construido, que había tardado 46 años, pero no hablaba del templo físico, hablaba de su cuerpo. Pero también Juan capítulo 3 y versículo 13, en una manera parecida, dice Jesús: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y Jesús fue levantado. En los tiempos antiguos, en los días de Moisés, cuando el pueblo pecó, Dios los castigó con serpientes ardientes. Y Dios le dijo a Moisés: levanta una serpiente, ponla arriba en un asta. Cualquier persona que mire la serpiente va a vivir. Muchos no creyeron, se murieron. Igual Jesús fue levantado para que los hombres lo viéramos. Y muchos no lo vieron. Lo vieron, pero no lo vieron. Pero los que lo vieron y creyeron, vamos a ver más adelante, encontraron la salvación. El pasaje que leímos al principio, dice el apóstol Pablo: si Cristo no resucitó, vana es también nuestra fe y vana es también nuestra predicación. Acuérdense que el apóstol Pablo, él era un judío de corazón 100%, más celoso que muchos de sus contemporáneos, educado en los pies de Gamaliel, un judío religioso y estricto y celoso como pocas personas hay. Pero estaba equivocado. Cuando el Señor Jesús le encontró en el camino a Damasco, él lo vio con sus propios ojos, porque la voz que lo tiró a la tierra le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dice: ¿quién eres, Señor? Y muy claro la voz le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él lo dice que él lo vio. Por eso Pablo era un verdadero apóstol. Y desde ese momento, cuando Pablo se convirtió al cristianismo, comenzó a predicar. Comenzó a predicar de Cristo y también comenzó su sufrimiento. Pero Pablo dice: si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Romanos 10:17 dice: la fe viene por el oír. Pero aclara: el oír la palabra de Dios. Mucha gente tiene fe en el médico, la gente tiene fe en un ídolo, la gente tiene fe en los políticos, la gente tiene fe en el abogado, la gente tiene fe en las cosas, en el dinero. Está bien, es fe. Pero esa fe no salva, porque dice muy claro Pablo: la fe verdadera es el oír la palabra de Dios. Y mucha gente no es la palabra de Dios lo que escucha, es la palabra humana, las filosofías humanas. Todos sabemos otra vez que Cristo resucitó, se levantó de los muertos. Nadie lo podía detener, nada ni nadie. Los 4 evangelios, hermanos, aclaran, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que Jesús se levantó muy de mañana, un día como hoy. Por ejemplo, Mateo dice el capítulo 28, los primeros versículos, voy a leer de Mateo 28:1, dice la escritura: pasado el día de reposo, que era el sábado, al amanecer del primer día de la semana, dice, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron, dice, como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Escucha bien, dice el 6, no está aquí, pues ha resucitado,
como dijo: venid, ven el lugar donde fue puesto el Señor. Jesús lo había dicho, que iba a resucitar al tercer día, y lo hizo, cumplió su palabra. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea estuvieron cerca de la cruz y fueron las primeras en ser testigas de que la tumba estaba vacía. Ya no estaba Jesús. Este mundo también ha sido testigo de la muerte de muchas personas famosas, pero ninguna de ellas se ha levantado. Muchos fundadores de religiones como Buda, Mahoma, Zoroastro, hombres famosos como Nabucodonosor, Darío, Ciro, Alejandro el Grande, muchos hombres famosos han muerto, pero sus tumbas están totalmente vacías. Nadie se levantó. Aun cuando las personas eran buenas, se quedaron en la tumba. El único que se levantó de la tumba fue el Señor Jesús, porque no era solamente un Dios, no era solamente un hombre, era Dios. Él sabía que a esto había venido. Lo leímos la vez pasada cuando dice Jesús que Él ponía su propia vida y la iba a tomar. La muerte de Jesús entonces es la respuesta al sufrimiento de Cristo. Si usted está sufriendo por Cristo, la resurrección de Cristo es lo que nos debe consolar, porque esa es la base de nuestra fe. Hubo muchos testigos de la resurrección de Cristo. Los ángeles, las mujeres, los apóstoles, los discípulos, todos ellos fueron testigos de la muerte del Señor Jesús. El apóstol Pablo, decíamos hace rato, también él fue testigo de la resurrección de Jesús, aunque de una forma especial. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, voy a leer del versículo 1 en delante. 1 Corintios 15, dice la palabra del Señor Jesús: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Dice, si no, creísteis en vano. ¿En qué consiste el evangelio? Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Primero, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Segundo, que fue sepultado. Y tercero, que resucitó al tercer día, dice, conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas, es decir, a Pedro, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, que es Santiago, después a todos los apóstoles, y dice el 8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Jesús se apareció a la gente después que resucitó por 40 días, para no dejar duda de que los apóstoles estaban sufriendo de alucinaciones, que había sido una ilusión, que había sido un sueño. Era cierto, Él se apareció y las personas lo vieron, como dice en una ocasión, a más de 500 hermanos a la vez. Él dejó pruebas que se había levantado de los muertos. Es importante saber que al diablo, como a Anás y a Caifás, no les convenía que Jesucristo resucitara, porque a ellos los dejaba en vergüenza. Mateo capítulo 28, usted conoce estos versículos, del versículo 11 en delante, dice que ellos les dio mucha vergüenza lo que sucedió, y fíjese lo que hacen. Mateo 28, 11, dice, mientras ellas, las mujeres, iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, es decir, el terremoto, los sepulcros abiertos, las tinieblas, la resurrección de Jesús, etcétera, etcétera. Dice, y reunidos con los ancianos, los soldados cobardes, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, y diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oye el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Dice el 15, y ellos, los soldados, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se divulgaron entre los judíos hasta el día de hoy. La mentira persiste hasta que la verdad se asoma.
a Anás y a Caifás, a los escribas, a los fariseos, al Sanedrín, a Herodes, a Pilato, no les convenía saber que Jesús había resucitado. Dice que a los soldados los convencieron para que mintieran y dijeran que Jesús, los apóstoles, lo robaron de noche, no se murió en la cruz, se lo llevaron, lo curaron, se sanó, se fue al Cachemira, se casó, se murió de viejo y allí terminó la vida del Señor Jesús. Pero esta es una vil mentira. Jesús resucitó, se levantó de los muertos, se levantó glorioso porque ya estaba escrito, nada ni nadie lo podía detener. Acuérdense otra vez, si Jesús murió no fue porque él era impotente y no se podía defender, era el plan de Dios. Y el plan de Dios era que se levantara de los muertos, porque esa era la voluntad de Dios. Pedro, cuando predica con los otros apóstoles en Hechos capítulo 2, así lo aclara, que todo estaba ya planeado por Dios y todo sucedió a la perfección, como algo matemático. Dice, por ejemplo, Hechos 2:22, dice la Escritura: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Fíjese el 23. Dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. Ya Dios lo había predispuesto, Jesús lo sabía, que se iba a morir, iba a sufrir terriblemente, pero también resucitaría. Y ni el diablo, ni Herodes, ni la guardia que mandó Pilato, ni los soldados fuertes, ni Anás, ni Caifás, ni la piedra enorme pudo detener al Hijo de Dios. La resurrección de Cristo hizo un impacto grande en los apóstoles. Los apóstoles eran los que iban a predicar el evangelio a todo el mundo. La vez pasada lo leímos, Hechos capítulo 1, cuando Jesús les dice a sus apóstoles, dice por ejemplo en el versículo 8, Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Jesús les dijo: me van a ser testigos. ¿Testigos de qué? Dice, primero en Jerusalén, después Judea, luego Samaria y después hasta lo último de la tierra. ¿De qué iban a ser testigos? Precisamente de eso, del hecho maravilloso de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús. Si ellos, hermanos, no hubieran visto la resurrección de Jesús y se hubieran atestiguado de algo que no eran testigos, entonces eran testigos falsos, como los que acusaron a Jesús. Le trajeron un montón de testigos a Jesús, pero todos eran falsos, no concordaban sus dichos. Y los apóstoles tenían que estar seguros de que Jesús había resucitado. Porque desde Hechos capítulo 2, ellos comienzan a predicar. ¿Y qué predicaban los apóstoles? Precisamente eso, la resurrección de Jesús. La vida de los apóstoles cambió 100%. Ya no eran los mismos, ya eran otros. La resurrección de Jesús cambió totalmente el futuro, el destino de la vida de estos 12 hombres, la mayoría de ellos pescadores. Cristo venció la muerte, subió al cielo, se asentó a la diestra del Padre, pero sus apóstoles ahora serían los encargados de llevar el evangelio a todo el mundo. La resurrección de Cristo cambia vidas. La resurrección de Cristo cambia nuestras vidas. Dice por ejemplo en Hechos capítulo 4 y versículo 10 en delante. Hechos 4:10 dice la Escritura: os sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret,
a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús, dice, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y dice el 12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero fíjese lo que dice el verso 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Su vida cambió. Eran pescadores, eran cobardes. Cuando Jesús está siendo juzgado delante de Anás y Caifás, los apóstoles están escondidos, encerrados en su casa. Jesús tiene que atravesar las paredes, ni siquiera toca para no causarles más temor. Pero ahora, con la llegada del Espíritu Santo y con esa misión que tienen de predicar el Evangelio a todo el mundo, testificando de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, sus vidas fueron otras. Ya no eran los mismos. Se enfrentaron a las mismas personas que Jesús se enfrentó, a Anás y a Caifás, y le decían en su propia cara: ustedes son los que han crucificado a Jesús. Ese Jesús que ustedes mataron, dice, el Señor le ha hecho Señor y Cristo. Entendemos entonces que el poder de la resurrección tiene que cambiar nuestras vidas. Tenemos que ser distintos. Si usted es cristiano y si cree en esto, su vida tiene que cambiar. No puede ser la misma vida. Cierto que a veces la fe y la fortaleza crece. Comenzamos de pequeños, vamos creciendo espiritualmente, pero nuestra fe tiene que ir en aumento. Tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que decir que Cristo resucitó. Este mundo lo que necesita es eso, un Evangelio distinto. Usted mira las noticias y casi puras noticias negativas, puros asesinatos, puras violaciones, puros robos, puras injusticias. Es que el mundo no conoce a Jesús. Y los pocos que lo conocemos, no estamos dispuestos a hacer lo que los apóstoles. ¿Difícil? Sí. ¿Imposible? No. Cristo resucitó. Cristo estableció una iglesia. Cristo dio una misión a los apóstoles y ellos la cumplieron. El poder de predicar algo que nosotros estamos convencidos, nadie nos puede detener. Desde allí en adelante los apóstoles comenzaron a predicar, primero en Jerusalén, después Judea, después Samaria y después también lo último de la tierra. Sabemos que predicar la palabra no es fácil. Lo mismo que enfrentó Cristo, lo mismo que enfrentaron los apóstoles, es lo mismo que vamos a enfrentar nosotros. El rechazo, la burla, los golpes. A los apóstoles los pusieron en la cárcel, los golpearon, los azotaron, pero dijeron: no podemos dejar de enseñar esto. Mire, por ejemplo, en el libro de Hechos, el libro de Hechos, capítulo 4, verso 18, Hechos 4, 18, dice la Escritura: y llamándolos a los apóstoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos oído, lo que hemos visto y oído. Ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Pero el siguiente capítulo, que es el capítulo 5, las amenazas no funcionan. Y mire lo que dice el capítulo 5 en el versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora fíjese lo que habían hecho: habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Entonces, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole, dice, en un madero. A este Dios ha exaltado por su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y dice el 32:
Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. No, ellos no podían, hermanos, callarse. No podían dejar de ver lo que habían visto. Era un poder enorme que transformó su vida. El Espíritu Santo había venido con ellos en el día del Pentecostés y los había hecho completamente diferentes. Los cristianos de hoy no somos distintos. Lo que es distinto es nuestra fe. Lo que es distinto es nuestra confianza. El Espíritu Santo también se nos da a nosotros. También nosotros debemos ser testigos. Pero nosotros, como los apóstoles, antes del Espíritu Santo tenemos miedo, estamos encerrados, no queremos hablar, tenemos temor al rechazo, a las burlas, que la gente nos persiga, que nos difame. Pero no podemos permitir eso. La vida de nosotros tiene que cambiar si creemos en la resurrección de Jesús, porque es un hecho real. Los historiadores también hablaban de que Jesús había muerto y había resucitado. Fue algo verídico, no fue un invento. No es el cristianismo una filosofía humana como las otras, es una verdad. Aunque nosotros no estuvimos presentes, testigos oculares, pero Jesús le dijo a Juan, ¿se acuerda una ocasión a Tomás? Tomás no estaba cuando Jesús se presentó una vez teniendo los apóstoles las puertas cerradas por miedo, y Tomás estaba ausente. La siguiente ocasión, el siguiente domingo, Jesús se apareció y ahí está Tomás. Y Tomás no creía que los apóstoles habían visto a Jesús resucitado. Y es cuando Jesús le dice a Tomás, dame tu mano. Y toma la mano Jesús de Tomás y le dice, mira mis llagas en mis manos, mira mi costado, mira las huellas en mi mano. Y Tomás creyó, Señor mío y Dios mío. Y aquí es donde viene una promesa preciosa que nos alcanza a nosotros. Dice Jesús a Tomás, porque me has visto, has creído. Dice, más bienaventurados son los que sin ver han creído. Y esa bendición alcanza a usted y a mí. Si nosotros no creemos esto, dice Pablo, van en nuestra fe, van en nuestra predicación. Los que predicamos la palabra, si no tenemos fe que esto es verdadero, es verídico, es real, no vamos a convencer a nadie. Y usted va a predicar por años y años y años, pero no hay poder. La palabra de Dios tiene poder, duele, molesta a la gente. Mucha gente se enoja. Los judíos se molestaron con Jesús, con los apóstoles y con usted. Pero siempre habrá gente que entre en el camino de Dios. Es importante, hermanitos, entender que el tiempo es corto. No tenemos mucho tiempo. Los cristianos tenemos que predicar el evangelio porque el mundo se está perdiendo. Nuestras vidas tienen que ser distintas. Tenemos que permitir que el Espíritu de Dios transforme nuestra vida. ¿Tenemos miedo? Sí. Si usted se pone a predicar de Cristo en la televisión, no solo le van a cortar su programa, lo van a correr de su trabajo, lo van a tildar de enfermo, de fanático, de anticuado, porque hoy la gente le gusta la mentira. Predique la mentira y lo van a alabar. Predique el pecado, van a estar con usted. Sus compañeros de trabajo, sus familiares, sus conocidos no quieren oír la verdad. Pero es lo único que va a hacer libre a este mundo. Nosotros, dice Pablo, somos testigos, aunque no somos testigos oculares, pero creemos en la palabra. Y por eso Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe. Ya había personas en la iglesia de Corinto diciendo que no iba a haber resurrección. Y dice Pablo, ¿cómo es posible esto? Si Cristo no resucitó, entonces lo que estamos predicando es mentira. Siempre hay gente perversa y mala que dice que Jesús no resucitó. Acuérdense, les dije hace rato, hay una enseñanza por ahí que viene de un grupo por ahí de filosofía que dice que Jesús no murió de veras. Se sanó en la cruz, lo bajaron los apóstoles antes de morir, estaba enfermo, moribundo, y se sanó, se bajó y se casó y vivió una vida normal y se murió de viejo y terminó ahí su vida. Estas personas tratan de desprestigiar a Cristo como el Hijo de Dios y lo quieren comparar como cualquier hombre a cualquier nivel. Pero el mundo necesita escuchar la locura de la predicación. Si los cristianos no lo hacemos, el mundo se va a perder y nosotros seremos los culpables. La gracia de Dios es para todo el mundo, pero tenemos que hacerlo, no mañana, ahora. Ahorita mucha gente tiene miedo, mucha gente está escondida en su casa, no quiere salir. El miedo en la realidad no es para el virus,
El miedo no es para las cosas físicas. Va a haber más pandemias, va a haber más catástrofes, va a haber más pérdidas, más tornados, más temblores, más inundaciones. Pero el miedo no debe de ser a la muerte. El miedo debe ser no creer en la resurrección del Señor Jesús. En Lucas capítulo 23, le voy a pedir que me acompañe. Lucas capítulo 23, dice el versículo 48 al 49. Lucas 23, versículo, voy a leer desde el 44 en delante. Lucas 23, del 44 en delante. Dice la palabra de Dios así: Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, escuche bien, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, escuche bien, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Cristo lo dijo cuando hablamos ahorita de Juan, cuando dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, en Juan capítulo 3 dice: así también el Hijo del Hombre será levantado y atraerá a todos a sí mismo. Allí en la cruz de Cristo, cuando estaba pasando ese gran espectáculo, había mucha gente, como todavía hoy, los mirones, los criticones, los morbosos, los que simplemente dijeron: vayamos a ver a ese hombre que van a crucificar, a ver de qué murió, porque ahí encima, decíamos, de la cruz le ponían el título por el cual el hombre había sido castigado o muerto. Y había mucha gente que había con diferentes propósitos. Anás, Caifás, los sacerdotes, el sumo sacerdote, estaban ahí para decir: hemos triunfado, hemos ganado, hemos descubierto a ese impostor. Quizás otros fueron pensando: qué injusto, qué maldad, qué pecado. Y dice que unas pocas mujeres estaban ahí, las que seguían a Jesús, las que le habían acompañado desde Galilea. Dice Lucas 8, del 1 al 3. Había varias mujeres que estaban fieles viendo a Jesús. Ahí estaba María. Esas hermosas mujeres, hermanos, habían seguido a Jesús. Acuérdense, los apóstoles estaban escondidos. Y esas hermosas mujeres, aunque equivocadas, pero ahí estaban al pie de la cruz. Necesitamos, hermanos, hombres valientes, hombres que salgan de su casa, hombres que no tengan miedo. Porque el mundo necesita hombres como los apóstoles. Esta humanidad se divide en dos clases de personas: los espectadores y los hacedores. Mucha gente solo se dedica a criticar. No hizo bien las cosas. No predicó bien, no cantó bien, no hizo bien lo que se le pidió. Ellos piensan que ese es su don. Son criticones, son murmuradores. Pero hay otro tipo de personas, los que hacen las cosas. Sí, cometen errores, sí, no las hacemos bien, pero no somos solamente de las personas que hablamos, sino de las personas que hacemos. Jesús dijo muy claro: el árbol por sus frutos se conoce. Santiago 1 dice: Santiago, no solamente seamos oidores de la palabra, sino hacedores. Porque dice: el oidor no tiene ningún fruto, el hacedor tiene fruto para vida eterna. Las personas, o bien somos observadores de lo que pasó con Cristo, o somos hacedores. Ahí habían muchas personas, decíamos, viendo lo que estaba sucediendo. Estaban los soldados, estaban Anás y Caifás, estaba el pueblo, estaban los principales líderes, y también estaba un centurión. Es el que había estado cuidando a Jesús desde que fue contratado para llevar a Jesús ante los sumos sacerdotes. El centurión está cerca de Jesús, está quizás a 1 metro de distancia, no lo sé.
Y dice que el centurión, cuando vio lo que aconteció con Jesús, algo pasó, algo cambió. Su expresión en su cara, en su corazón, fue de tristeza y dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios, era justo. Él había sido testigo cuando los hombres acusaban a Jesús de que él si era el hijo de Dios o no. Él había oído a Anás y Caifás decirle: dinos por favor si eres el hijo de Dios, dinos por favor, sácanos de esta duda. Y cuando el centurión vio todo lo que estaba aconteciendo, no pudo permanecer insensible. Todo cambió. Acuérdense, hubo tinieblas de las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. ¿Sería solamente en Jerusalén? ¿Sería solamente en el Gólgota? No lo sé. Pero hubo 3 horas. No fue un eclipse. No fue un meteoro que pasó por ahí. No fue simplemente que el cielo se nubló. Dios estaba ahora tomando control de lo que estaba pasando. Dios les dio permiso que lo escupieran, que lo clavaran, que se burlaran, que lo golpearan. Pero ahora dice Dios: ahora es mi turno. No se olvide esto. Nada de lo que pasa en este mundo está fuera del control de Dios. Dios estaba permitiendo eso porque era parte del plan. Pero cuando Dios dice: ahora es mi turno, entonces mandó 3 horas de tinieblas. Dice también que los sepulcros se abrieron. Muchas personas que habían sido muertas, pero es que especifica santos, no cualquier persona. Se abrieron los sepulcros y salieron a presentarse en la ciudad. Usted recuerda las plagas de Egipto. Fueron 3 días, 72 horas de tinieblas. Dice, tan espesas en Egipto que nadie se movió de su lugar. Aquí solamente fueron 3 horas. Pero cuando el centurión vio esto, él dijo: esto no es normal. Esto es algo fuera de lo normal. Él había visto muchos sacrificios. Había sido testigo de muchos hombres que habían crucificado y cómo morían por el dolor. Pero cuando oye a Jesús que expira, no sé cómo fue que Jesús expiró, pero cuando él habla sus últimas palabras y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y da un grito fuerte, aquel hombre se cimbró y dijo: esto no es normal. Este es el Hijo de Dios. ¿Cómo es posible que las personas a veces fuera de la iglesia sean más sensibles a las cosas de Dios que los de la iglesia? ¿Cómo es posible que haya gente, hermanos, que conoce la palabra pero no cambia? Dice Marcos capítulo 15, ahora voy a leer del verso 37 en delante. Marcos 15 dice el versículo 37: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. Y el centurión que estaba, dice, frente a él, estaba cerquita de Jesús, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. ¿Qué le llamó la atención? La forma en que Jesús muere. Nunca, ni creo que ningún hombre había dicho antes de morir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él vio la injusticia, él vio la maldad, que lo habían entregado por envidia. Él solamente era un soldado y cumplía su misión. Pero cuando está frente a Jesús, decíamos, y las señales que pasan en ese momento, las horas de tinieblas, el terremoto, los sepulcros que se abren, este hombre dijo: esto simplemente no puede pasar desapercibido. Jesús hizo muchos milagros. No tenemos tiempo de leer las citas. Marcos 13:53, Marcos 6 del 1 al 6, dice que Jesús en su propio lugar donde se había criado, en Nazaret de Galilea, hizo milagros y ni aún así creían en él. Decían: ¿cómo este hombre tiene esta señal y estas palabras? ¿No es Jesús el hijo del carpintero? ¿No están aquí sus hermanos con nosotros? Jacobo, José, Simón y Judas, sus hermanas también. Dice, se escandalizaban de él. Y dice muy claro, Jesús no hizo milagros por su incredulidad. Jesús hizo tantas señales que dice Juan, si se escribieran en este libro, no cabrían todas. Pero las que están escritas, dice Juan, están escritas para que creáis que Cristo es el Hijo de Dios. El centurión dijo:
este hombre es distinto. Le dio gloria a Dios. No era su señor quizás ya Tiberio César, o tampoco Poncio Pilato. El centurión reconoció que quizás Cristo ahora era el Señor. Todos sabemos de los acontecimientos grandes que han pasado en esta nación y en el mundo. Por ejemplo, cuando los japoneses atacaron Hawái, los dos lugares, Pearl Harbor, que hubo esos ataques aéreos, y los norteamericanos respondieron con enojo y atacaron a dos ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki. Y dice que todo el mundo pudo observar el poder de las bombas nucleares. Fue tanto el daño, fue tanta la destrucción, que Japón tuvo que rendirse. No era posible pelear contra alguien que tenía semejante poder. ¿Y quién olvida? El que todos conocemos como Septiembre 11, cuando esos hombres, que ni eran un ejército poderoso, ni eran un ejército grandioso, vinieron al corazón de esta nación y la atacaron. Pasaron horas y horas y horas presentándonos a la televisión como las dos torres gemelas cayeron como si fueran de papel. Alguien había planeado dañar esta nación y lo hizo. ¿Quién podía decir nada normal? Fue algo que estremeció esta nación y al mundo entero. Muchos murieron, muchos todavía están padeciendo. Cuando los hombres, el centurión y la multitud vieron lo que pasaba con Jesús, ellos dijeron: esto jamás lo hemos visto. Cambió su vida, transformó su vida. Dice que los hombres, la multitud, cuando vieron esto de Jesús, dice, golpeaban su pecho y decían: esto es diferente, esto es distinto. Para los judíos, golpearse el pecho era señal de dolor, de tristeza. ¿Usted recuerda cuando dice Jesús una parábola? Un fariseo y un publicano subieron al templo a orar, y el fariseo levantaba sus manos diciendo: Señor, te doy gracias porque soy un hombre distinto. ¿Se acuerda? Doy diezmo de todo lo que poseo. No soy adúltero como este, no soy tan perverso como este. Pero el publicano dice que agachaba sus ojos, no quería ni levantar la vista, y hacía lo mismo que el centurión y que esta multitud. Él solamente se golpeaba el pecho. El publicano decía: Señor, sí es cierto, todo lo que este hombre dice es cierto, Señor, pero ten misericordia de mí porque soy un hombre pecador. Qué distinto Anás y Caifás, qué distinto el centurión, hombres de poder, pero reaccionaron diferente. Así es la verdad, así es el evangelio. Mucha gente reacciona con temor, con respeto, no con pavor. Dios no es un Dios de pavor o de ira, pero sí es de temor, de respeto. Pero estos sucesos pasaron para dejarnos entender que Jesús es Dios. El velo del templo se rasga en dos de arriba abajo. Quizás Anás y Caifás dijeron: bueno, pues fue cosa de la casualidad. El temblor lo provocó y pues tenía que pasar. No fue obra de la casualidad, fue obra de la causalidad. Los sepulcros abrieron y muchos cuerpos, dice, de santos salieron. Es importante entender, hermanos, que nosotros ahora tenemos que tener esta misma reacción. No la de Anás, no la de Caifás, la del centurión, la de las mujeres, la de la multitud, que dijeron verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Pablo dice: si nuestra fe es vana, es porque Jesús no resucitó. No tenemos que decir que Jesús no resucitó. Simplemente si no predicamos la palabra, si no enseñamos al mundo que hay un Salvador que es Cristo. Y sí, parece locura decirle: uno que te va a salvar es uno que murió en la cruz, que le escupieron, la bofetearon y no se pudo salvar. Pero también tenemos que decir la siguiente parte: pero al tercer día se levantó de los muertos, resucitó. Y dice Pablo: este es el evangelio que les predicamos, dice Pablo, y es el evangelio que los puede salvar. Hay dos clases de personas, hermanos, también en este mundo: los sabios y los ignorantes. Pero hay dos tipos de sabiduría: la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Santiago dice que hay la sabiduría humana,
Dice que esa trae celos, envidias y contiendas. Incluso Santiago dice, es animal, diabólica. Santiago 3, del 13 al 18. Pero dice, la sabiduría espiritual es la que trae fruto distinto. El hombre necesita la sabiduría de Dios. El hombre es conocedor. Mire, tanta inteligencia en esta nación y en otras naciones, tanta tecnología, tanto avance científico, y no poder encontrar una cura para un virus pequeñito. Esto solamente nos dice que el hombre no puede nada contra Dios. Pero el hombre es sabio humanamente, no es sabio espiritualmente. Muchos líderes de naciones han reconocido que Dios tiene el poder, otros no. Ellos dicen, no lo vamos a vencer, nuestra ciencia lo va a vencer. Ellos jamás toman a Dios en cuenta. Pero eso no es lo normal. Lo anormal es cuando los cristianos a veces permanecemos igual de ignorantes. Ojalá que la resurrección de Jesús, lo que pasó en ese día en el Calvario, sea algo que nos mueva. Mi esposa y yo tuvimos la bendición de ir a Jerusalén, y el Gólgota está cerquita, se puede mirar, no está tan lejos. Yo tenía en mi mente la idea de que estaba lejos del Gólgota, no, está cerca. Así es que muchos en la ciudad de Jerusalén, cuando vieron lo que pasó, se acercaron y vieron, y decíamos, la reacción de muchos fue la misma: burlarse, un crucificado más, un criminal más. Pero otros dijeron, este hombre es distinto. ¿Qué es para usted Jesús? ¿El Hijo de Dios o es un carpintero? Para muchos Jesús es solamente un maestro, un filósofo, un filántropo, o un profeta más, como otros más. No, Jesús no es cualquier ser humano. Él lo dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y dice Jesús, nadie, no dice algunos, dice, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Quiero terminar esta meditación con esto. Si su vida, hermano o hermana, no ha cambiado, ¿qué vamos a enseñarle al mundo? Si no tenemos fe de que el poder de Cristo en su resurrección transformará la vida de nosotros, de nuestros hijos, del mundo entero, simplemente, hermano, nuestra predicación es vana. Tenga fe, hermano. Vamos a salir de este problema y de otros y de otros y de otros. Pero así como Cristo se levantó de los muertos y resucitó, también un día nosotros vamos a resucitar. Hay dos clases de resurrecciones: la resurrección física y la resurrección espiritual. Pablo dice en Romanos capítulo 6 a los hermanos cristianos en Roma, dice estas palabras, Romanos 6:1 en adelante. Pregunta Pablo, ¿qué pues diremos? Romanos 6:1, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice el 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Dice el 4, somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, fíjese bien, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Hay dos tipos de muertes, la física y la espiritual. Hay dos tipos de resurrecciones, la física, si pudiera llamarle así, y la espiritual. Jesús no había muerto, pero cuando él murió y resucitó, Mateo 28:18 le dice a los apóstoles, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere fuera bautizado será salvo. Jesús mandó a los apóstoles a predicar el evangelio, y el evangelio consiste en tres cosas fundamentales. Ya lo leímos en 1 Corintios 15. Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado conforme a las Escrituras y resucitó también al tercer día. Este es el centro del evangelio. Si usted entiende esto, es suficiente para que usted pueda aceptar el bautismo. Es lo que Jesús dijo: vayan a predicar el evangelio. El evangelio significa buenas nuevas de salvación. Si usted quiere aceptar a Jesús en el bautismo, dice Pablo aquí, leímos en Romanos 6, que el bautismo es una muerte, es una sepultura y una resurrección. Todos sabemos lo que es una sepultura. Lo llevamos a la persona, lo echamos en una fosa, le echamos tierra encima, es una sepultura. Jesús fue sepultado en el Jordán de la misma manera. El bautismo es una muerte, una sepultura y una resurrección. Es un simbolismo lo que le pasó a Jesús. Si usted ha recibido el bautismo no de esta manera, usted necesita ser bautizado.
para que resucite con Cristo en el bautismo. Nosotros entendemos que la salvación es simple, es sencilla, fue gratis, pero a Jesús le costó su propia vida. Si usted necesita la salvación, aquí nos reunimos en el río, en el 880 de la East Collins, entre la Collins y la Alvarado. Nos reunimos aquí los viernes a las 7 y el domingo a las 12:30. Si en algo podemos ayudarlo, queremos decirle, cuente con nosotros. Sabemos que usted está sufriendo, está triste, está preocupado, llámenos. Ahí está nuestro número de teléfono y pedimos que Dios lo bendiga y que la muerte, la resurrección de Jesús, todo lo que hizo cambiar a los apóstoles y a mucha gente de su tiempo, también cambie nuestras vidas. Porque el único poder que nos puede redimir de la humanidad, de este pecado, es el poder de la sangre del Señor Jesús. Muchas gracias por su atención y que Dios los bendiga.